Yo creo que el mayor desacierto ha sido no darse cuenta que es el presidente de la República. 3 años y medio y no actuó como un presidente. Nunca dejó de ser un activista y un opositor. Imagínate, Petro llama a protestar contra su propio gobierno. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con el senador y precandidato presidencial JP Hernández. Senador, bienvenido a Quinique.com. Sandra, muchas gracias por esta oportunidad. Por supuesto, siempre bienvenido. Y en primer lugar, quisiera que le contara a nuestros seguidores por qué decidió lanzarse a la presidencia de la República, qué cree que lo hace diferente en esta contienda electoral. Me pasó lo mismo que en el Congreso. Cuando estaba haciendo mi noticiero digital, varios colombianos empezaron a decir, ¿por qué no se lanza al Congreso? Y terminé siendo la tercera votación más alta del país. Ahorita son las encuestas las que están mostrando que los colombianos dicen, me gustaría que JP nos representara. La última encuesta nos posiciona en los primeros lugares, algo increíble que de verdad me emociona mucho. Entonces, decido escuchar esa petición de los colombianos porque conozco las necesidades y las problemáticas que tienen en diferentes regiones y creo que tengo ese conocimiento, esa experiencia que hemos ido adquiriendo y sobre todo esos principios que nos harían poder gobernar con transparencia. Este país ha pasado por diferentes tipos de presidentes. Ya podemos decir que por diferentes orillas, derecha, centro, izquierda, y nunca la plata alcanza. Seguimos teniendo un presupuesto de los más altos de la historia, que el 60% del mismo se va en funcionamiento, en burocracia, en derroche. Yo creo que aparte del conocimiento y la experiencia política, le está haciendo falta al país un presidente, un gobernante que gobierne a Colombia sobre unos principios de transparencia y de anticorrupción para entregar esas soluciones. Y por supuesto, soy un abanderado de que el orden en el país se debe imponer y que el Estado no se debe arrodillar ante los bandidos. Entonces considero que aquí hace falta eh, una mano con carácter que brinde la seguridad que hoy se está perdiendo completamente en las diferentes regiones de nuestro país. Ya lo mencionaba usted que se dio a conocer, por así decirlo, en las redes sociales y ha sido opositor del gobierno, de los diferentes gobiernos. Pero ¿cómo pasar de las plataformas digitales a liderar el gobierno de Colombia? Bueno, curiosamente, cuando llego al Congreso, muchos estigmatizaban ese tema de ser creador de contenido. Hoy todos los congresistas tienen en su mano un Sí. teléfono y todos están tratando de llegar a esas plataformas digitales. No es un estigma, es un cambio de era. Es sencillamente entender que hoy todo el mundo se comunica mediante la vía digital y nosotros no estamos haciendo solamente contenido digital en el Congreso. Estamos dándole respuestas al país. 12 proyectos de ley radicados muy bonitos que la mayoría se están convirtiendo en leyes de la República. El congresista que más proposiciones ha presentado eh, en sus 3 años y medio, nosotros tenemos casi 500 proposiciones. Congresista, dos congresistas solamente que nunca han faltado a una plenaria de los 300. Entonces estamos haciendo un cambio desde el Congreso, mostrando una política diferente y creemos que así mismo podríamos llegar a hacerlo en una presidencia, gobernar con disciplina, con transparencia, pero sobre todo dando respuestas. En el Congreso lo estamos haciendo a través de leyes, en la presidencia lo podríamos hacer a través de una excelente ejecución. ¿Cuál sería ese primer proyecto que impulsaría en caso de llegar a la Casa de Nariño? Uy, son varios. Hoy, sobre todo, tenemos a el país que es una casa patas arriba. Necesitamos ponerla en orden. Yo creo que primordial, que empecemos a recortar y a bajar la burocracia. Porque si no, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos que ese presupuesto alcance. Aquí hay que fusionar ministerios, varios ministerios que se pueden fusionar. Ya ¿Cómo los hemos cuáles? estado revisando. Por ejemplo, yo puedo fusionar el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Cultura y podría estar brindando una solución. Puedo eliminar el Ministerio de la Igualdad, que ya lleva 3 años y no ha logrado superar el 95% de no ejecución. Cuando hice el debate a la vicepresidenta Francia Márquez, que 2 meses después terminó renunciando, iban en el 2%. Se les acabó el gobierno y hasta ahora van en el 5%. Y así podemos empezar a revisar diferentes tipos de ministerios que podríamos nosotros llegar a fusionar. Hay otros que hay que eliminarlos. Y así brindamos las soluciones que los ministerios se han ido creando. Es para seguir aumentando la burocracia y que sean escenarios donde se contratan los famosos cargos corbata. Y ahí se va la plática.
se va perdiendo la plática. Entonces, una de esas cosas que hay que hacer urgente es reducir el gasto, reducir el derroche, reducir la burocracia. Y por supuesto que hoy, aparte de la corrupción y el derroche y todo lo que está sucediendo en materia económica, el país se está viendo muy afectado en materia de inseguridad. Los grupos guerrilleros se tomaron Colombia, avanzaron en el territorio. Necesitamos con urgencia llegar a imponer el orden y a imponer la seguridad. ¿Cómo? Aliándonos con los que Gustavo Petro está peleando. Israel por décadas ha sido clave para el tema de seguridad, armamento, inteligencia y Estados Unidos, por supuesto. Entonces necesitamos que ellos nos ayuden. Mira cómo tienen acorralado al régimen en Venezuela. Colombia va a ser testigo de la solución que va a lograr Donald Trump con el régimen de Venezuela. Él puede ayudarnos a nosotros también para enfrentar a guerrillas como las disidencias de la FARC y el ELN que han tenido también incidencia allá en Venezuela. Entonces, hay varias cositas que hay que hacer para poner en orden nuestro país y nosotros queremos llegar a hacerlo, tenemos esa voluntad. Habla usted de reducir los gastos, por supuesto, en la política, pero ¿qué piensa de los subsidios? ¿Los mantendría? Yo los subsidios los divido en dos. Nunca le he escuchado esto a un político y es algo que yo he logrado entender y se lo quiero transmitir a Colombia. Un subsidio fértil y un subsidio estéril. El subsidio estéril es el que usted se lo da y no da fruto. El subsidio fértil es el que produce. ¿Cuál es un subsidio fértil, por ejemplo? El subsidio al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. ¿Cómo lo fuimos a eliminar? Si la gasolina la persona la usa para ir a trabajar o para ir a prepararse para en algún momento desde diferentes sectores servirle al país. Ese para mí era un subsidio fértil, que el gobierno lo eliminó. Y entonces las personas pasaron de pagar el galón de gasolina en 8.500 a pagarlo a más de 16.000. ¿Por qué no seguimos ayudando a esos millones y millones de colombianos que hoy están afectadísimos por el precio de los combustibles? Que la persona, yo he entrevistado conductores en las estaciones de gasolina que me dicen, me toca ahora decidir si compro una libra de carne o tanqueo la moto o tanqueo el carro para poder llevar a mis hijos a estudiar o para poder ir al trabajo. Yo mantendría los subsidios fértiles, los identificaría y los mantendría, que es un subsidio que yo digo, esto me va a producir, porque cuando el personaje va a trabajar, cuando el ciudadano va a trabajar, pues entonces está haciendo un aporte a la economía para que circule. Cuando el joven va a estudiar, también está haciéndole un aporte a nuestro país. Yo prefiero un joven estudiando que un joven delinquiendo. Eso es un subsidio fértil. ¿Cuál subsidio yo quitaría? ¿Qué es eso estarle pagando a un joven por no robar y no matar? Prefiero pagarle al soldado que está poniendo su vida para defender al país. Entonces, un subsidio que yo también quitaría. Entonces, primero identificarlos respecto a los subsidios que me pregunta, cuál es el fértil, cuál es el estéril y mantener esos que dan fruto. Usted, hablando de otros temas, se ha mostrado opositor y ha lanzado críticas contra el uribismo y contra el petrismo en este caso. Pero, ¿qué significa para usted el centro? ¿Cómo ve el papel del centro en el país? Mira, yo te agradezco mucho que me preguntes eso. La reforma tributaria de Iván Duque saliendo de una pandemia para mí era terrible. Yo la verdad me sigo manteniendo en que esa reforma tributaria nunca debió pasar. Aprobaron después una muy parecida, pero ponerle impuesto a una persona hasta para morirse, impuestos a las salas de velación, a los funerales, ¿qué es eso? Sobre todo cuando vimos gente que estaba aguantando hambre en esa pandemia, que cerraron sus negocios, que fracasaron. Y ahora viene Petro y lo primero que hace es ponerle el 20% a los alimentos de los más necesitados. Es ilógico. O sea, no le metió el 20% a las comidas de los que él llama sangre azul, sino que le metió el 20% al salchichón, a la gaseosa, al pan, a lo que consume el más necesitado, a que por cuidar la salud, entonces, ¿por qué su familia se lo come en la casa de Nariño? Porque yo descubrí que el mercado que le pagamos los colombianos a la familia presidencial está llena de todos esos alimentos a los que él les puso el 20% que por salud. Entonces, critico tanto esas posturas de gobiernos anteriores que afectan a los más humildes, como también esas posturas de este gobierno. Y sabes, no solamente a los más humildes, yo estoy en contra que se siga persiguiendo al empresario. Estoy en contra que se persiga al que está moviendo la economía y ayudando a este país a generar empleo, a que otros también puedan tener oportunidades. El centro sencillamente lo identificaría como el no estar en ninguna de esas dos orillas. Una persona centrada es una persona que sabe para dónde va, que no está mirando ni para un lado ni para el otro, sino que está mirando hacia el frente. Y yo sí me consideraría una persona de centro, una persona que no está aquí definiendo que si usted es de izquierda, entonces le ayudo
o no le ayudo, y si usted es de derecha, entonces le ayudo o no le ayudo. No, no, el hambre no es de izquierda ni de derecha. Las necesidades del pueblo no son de izquierda ni de derecha. Aquí tanto el pobre como el rico se enferma y los dos merecen tener una buena atención en salud. Tanto el pobre como el rico quiere estudiar y los dos merecen tener una buena educación. Tanto el pobre como el rico sale a la calle y los dos merecen tener seguridad. Entonces creo que para mí el centro es lo que necesita este país y yo me ubicaría ahí. ¿Pero cree que está realmente fortalecido el centro en este momento del No, país? lastimosamente no, sobre todo porque nos hemos dejado llevar todos hacia esas dos orillas. Entonces, si tú no votas la reforma tributaria de Petro es porque eres uribista. O si tú votas la reforma tributaria de Duque, no votas la reforma de Duque eres porque eres petrista. No, 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 no. O sea, nos dejamos llevar allá. Y a los políticos les sirve, ¿sabes? O sea, a las dos orillas Claro. les conviene muchísimo que esto se polarice. Y es lo que está haciendo últimamente el presidente. El presidente está volviendo a reactivar esa orilla política radical de izquierda para mantener esa polarización que le sirve a los dos. Te voy a contar una cosa que tú no sabes y que a mí me pareció impresionante cuando llegué al Congreso. Yo vi a un uribista abrazándose con un petrista y no está mal, o sea, yo no estoy en lo que tengan que matar, pero estaban recochando y riéndose y abrazándose Y y me quedé después. mirándolos. No, 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 yo me quedé mirándolos y yo dije, ay, yo era nuevo. Yo venía de ser crítico político en las redes y yo llego y los veo así y yo digo, ay, pero ¿cómo así? Si estos eran los que yo reportaba, que este se agarró con este. Y entonces yo, ¿cómo así? ¿Ellos se hablan? Le pregunté. Y entonces me dijo, no, es que ellos tienen un pacto. Y increíble. Yo, ¿qué pacto? Que ellos sean duro públicamente, pero en realidad son amigos, solo que le crecen los dos. Yo quedé impresionado y dije, yo no lo puedo creer. Y he visto hacia varios Es senadoras, más común de lo que la gente piensa. increíble, pero conmigo no pasa. Yo sí trato de ser el que me ven en público, el mismo en privado. Siento que el país hay que reconciliar el país, pero cuando el delincuente pague por lo que hace, porque no puede ser posible que entonces hoy tiene más beneficios un bandido que el que quiere hacer el bien. Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que las FARC esté sentada allí después de 21.000 secuestros, 18.677 niños violados y asesinados, y entonces a ellos les dan 8 años para que siembren arbolitos. No, 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 yo creo que ellos debieron pagar por sus delitos. Y en base a eso, no tengo ninguna relación con ellos. Y ellos lo saben. No hablo con ellos, no soy de los que me abrazo con ellos, y así con varios políticos que me parece que no deberían estar allí. La democracia se los ha permitido. Un presidente que quería un Nobel se los permitió, pero en mi caso, coherencia total. Otra de sus banderas, por ejemplo, ha sido la lucha contra la corrupción. Si llega a la Casa de Nariño, ¿cómo manejaría este tema para que no se inmiscuya en el gobierno el tema de la corrupción? Mira, corrupción no solamente es robar, derrochar también es corrupción. Cuando fui elegido presidente de la Comisión de Ética, me entregaron también el manejo del presupuesto de esa comisión. Y allí habían 14 personas contratadas, pero no siempre iban esas 14 personas. ¿Quiénes las nombraron? Congresistas que pertenecían allí. ¿A quiénes nombraron? Quizás a sus familiares o sus amigos. Entonces yo llegué a la presidencia de la Comisión de Ética y de esas 14 eh, cargos eliminé 12 y dejé 2. Cualquiera diría, pucha, pero eso es una masacre laboral. No, 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 no. Yo pedí los rendimientos que estaban dando durante años anteriores y con esas 2 personas que elegimos por mérito dimos más rendimientos de los que estaban dando en los años anteriores con 14. Le ahorramos cerca de 500 millones de pesos al país en una comisión chiquitica. Quiere decir que si yo llego al gobierno nacional, haría exactamente lo mismo. Reduzco la burocracia, el derroche, el tamaño del Estado. Y en lugar de estarme gastando esa plata en cargos corbata, cargos falsos y en cosas que no dan rendimiento como se merece, transformo el porcentaje del funcionamiento hoy en el presupuesto, que es del 60%, y lo llevo a la inversión. Y con eso yo puedo ayudar incluso a los que estaban como cargos corbata, a mucha gente, al más necesitado, como también al empresario. Ayudaría al que genera empleo como al empleado. Senador, usted, por supuesto, como cualquier otro político, genera amores y odios, pero hay quienes también lo tildan a usted de populista. Ujú. ¿Qué le responde a esas personas que lo tildan a usted de populista? Cuando vemos el significado de la palabra populismo, increíblemente nos encontramos con un significado espectacular
y es que populismo es hacer lo que el pueblo quiere que se haga. Y la gente lo ha enmarcado como que populista. No, lo que pasa es que soy yo el que siempre he dicho que aquí sí se puede cumplir y sí se le pueden dar respuestas a la gente. Es sencillo. En Colombia no es que falte plata, es que sobran ladrones. Y necesitamos nosotros poder llegar a dar esas soluciones, pero actuando de una manera completamente diferente. Y a muchos les parece que salir a decir cosas como la que acabo de mencionar es de populista. Entonces, que le vamos a dar solución a este o a aquel. Mira, se ha hecho tan difícil hacer política para muchos sin corrupción que cuando uno les plantea lo contrario, entonces queda enmarcado en esa frase de populista. Pero no, lo que estamos acá es siendo realistas y vamos a darle respuestas al país cuando el país nos dé la oportunidad de nosotros gobernar. Me gustaría también conocer de manera resumida, si se puede, ¿cómo evalúa usted los gobiernos anteriores? ¿Qué opinión le merece el gobierno de Juan Manuel Santos, el del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el que está a puertas de salir, el de Gustavo Petro Y el de Duque. y el de Duque? Mira, yo creo que todos los gobiernos tienen aciertos, pero todos los gobiernos se han equivocado. El campesino sigue esperando. Los jóvenes del ICETEX siguen esperando. Ahí están desesperados, porque ahora no solamente no les condonaron las deudas como se lo prometieron, sino que les quitaron el subsidio a la tasa de interés. Y ahí nos podemos quedar mirando qué pasa en la salud, en la educación, en materia laboral. Pero si podemos empezar gobierno por gobierno, en el de Uribe, a pesar de todo lo que se le pueda criticar, la seguridad en el gobierno de Uribe fue diferente. Cuando yo escucho a una exintegrante de las FARC decir, el único que nos acorraló fue Uribe, uno dice, bueno, en materia de seguridad, ese gobierno estuvo bien. Juan Manuel Santos, con Juan Manuel hay un sinsabor, y es que Juan Manuel traicionó la decisión del pueblo. En el plebiscito ganó el no, y Juan Manuel con ayuda de Roy Barreras lo impuso. Y eso quedó ahí mal. Y hoy el país se está dando cuenta que esas disidencias de las FARC refortalecidas tienen un protagonista. Y fue Juan Manuel Santos quien les entregó impunidad. En el gobierno Duque, sin duda, hubo aciertos. Lastimosamente, eh, se escacharon en cositas como el tema de esa reforma tributaria, pero, pero allí hubo avances. Hubo avances, se mantuvo, por ejemplo, la ayuda al adulto mayor, se ayudó también en materia de educación, pero no fue perfecto. Y en esas falencias no las supieron manejar. Cuando se planteó un estallido social donde el gobierno debió dialogar un poco más y lastimosamente le prestamos el escenario a la izquierda para que pues pasara todo lo que pasó. En el gobierno Petro, eh, pues bueno, yo he apoyado algunos proyectos eh, que buscan ayudar al campesino. La reforma agraria, ayudé en la jurisdicción agraria para que pasara, pero sin duda alguna me he opuesto a muchas cosas horribles. Los mejores debates de control político y mociones de censura en el Congreso han sido de mi autoría. Allí tuvimos al ministro de Defensa diciéndole, increíble el mal manejo que se le está dando al país en materia de seguridad. Tuve al ministro Ricardo Bonilla de Hacienda, el que maneja la cartera económica, diciéndole, hombre, pilas porque usted está señalado de corrupción. Me dijo, esos son chismes de prensa, senador youtuber. Y pues hoy está enfrentándose a la justicia porque su mano derecha lo delató. A Francia Márquez le dije, la no ejecución y el derroche es corrupción. Mire el Ministerio de la Igualdad, el 2%, ¿qué es eso? 5 billones de pesos y la gente, los nadie, a los que usted les prometió un cambio, siguen esperando. Pues ahí está, renunció y el Ministerio de la Igualdad no avanza. Entonces, nosotros vemos que todos los gobiernos tienen sus desaciertos, algunos han acertado en varias cosas. Lo que queremos es que se le puedan dar soluciones a los colombianos y que ojalá el próximo gobierno sí lo haga. Y en ese orden de ideas, ¿cuál cree que fue o ha sido más bien el error más grande que ha cometido el presidente Gustavo Petro en este gobierno? Uy, yo creo que lastimosamente hoy todos lo están reconociendo y te voy a contar un chisme. Congresistas del pacto histórico me han dicho, del pacto histórico me han dicho, nos sentimos avergonzados porque el presidente Gustavo Petro no eh, llevó su dignidad
como merecía. Entonces ha sido desorganizado, un hombre desordenado que a las 4 de la tarde está durmiendo, mientras el país está esperando soluciones, que miente, que se baja de su estatus de presidente para coger una posición en la que se agarra a pelear con los ciudadanos, persigue personas que le critican. Yo creo que el mayor desacierto ha sido no darse cuenta que es el presidente de la República. 3 años y medio y no actuó como un presidente. Nunca dejó de ser un activista y un opositor. Imagínate, Petro llama a protestar contra su propio gobierno. Petro paga para que los indígenas lleguen a la Casa de Bolívar, a la Plaza de Bolívar, perdón, a hacer estas protestas contra su propio gobierno. Hoy es impresionante ver que la Guardia Campesina y entre ellos también personas de las comunidades indígenas tienen tomados varios edificios de los ministerios y yo me pregunto, "Ve, pero ¿contra quién están protestando? No, contra Petro, pero no es vuestro presidente y por el que ustedes votaron". Entonces Benedetti dice, nosotros mismos pagamos los buses, nosotros mismos pagamos la logística para que ellos vengan. ¿Qué está pasando? O sea, el mismo Petro haciéndose su propia oposición. Eso se resume en que su mayor desacierto es nunca entendió ni asumió que era el presidente de la República. ¿Y qué no repetiría del presidente? ¿De Petro? Sí. No, nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Yo no creo que él sea un referente político. Yo te digo una cosa, de verdad, no porque sea opositor ni porque esté en un tema político. Tú sales y le preguntas al colombiano a pie y él va a decir, no, Petro destruyó la dignidad presidencial y lo que te estoy diciendo, él no asumió el cargo como un estadista, que se lo tengo que reconocer a los anteriores, de verdad. Y yo no soy uribista, yo no soy uribista ni soy petrista, yo soy JP, pero les tengo que reconocer a los presidentes anteriores que como mínimo se vestían bien a la hora de dar una locución, pero es que Petro ni eso, desparramado, desubicado, no asumen el cargo con la dignidad que debería asumirlo. Entonces no repetiría nada, no, 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 no. Y si tú no puedes gobernar bien tu propia familia, si tú no puedes gobernar bien tu propio equipo de trabajo, ¿cómo vas a poder gobernar bien un país? Petro no tiene familia, está solo, solo, se fueron todos. Su gabinete ha sido el presidente que más ha cambiado de ministros en todo su periodo. No tiene un equipo de trabajo sólido, fuerte, consolidado. ¿Cómo va a gobernar el país? Se le salió de las manos y ya quedan unos meses y arrancó su activismo nuevamente para volver a convertirse en un opositor. Y seguramente esta entrevista quedará grabada. Seguramente lo volveremos a ver en el Congreso haciendo oposición. Respecto al gabinete del presidente Gustavo Petro, ¿qué opina usted? Porque ha sido una de las críticas más fuertes contra Petro, las personas que lo han acompañado en su gabinete, Roy Barreras, Armando Benedetti, Laura Sarabia, y los escándalos de corrupción que ha tenido su gobierno. ¿Qué opina de estas personas dentro del gobierno? Primero, pues la izquierda lo considera como una traición, los izquierdistas radicales, a la lucha que ellos llevaban. Eh, Segundo, pues es consecuencia de las alianzas que él hizo para poder llegar a la presidencia. Se alió con todos los clanes políticos tradicionales. Tercero, en su gabinete colocó gente que no debería estar allí. Entonces teníamos a una filósofa en el Ministerio de Minas. Teníamos a diferentes ministros que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y por eso los ministerios no funcionaban. Algunos hasta con perfiles falsos, con diplomas falsos, asumiendo carteras. Y luego el Consejo de Estado tumbando esos nombramientos. Se colocaron fue activistas a lo que marcaba. Entonces, un gabinete que por simple forma de cómo se nombró nunca funcionó. Y eso pues tuvo una repercusión en la ejecución de los mismos ministerios y como tal una repercusión en quienes son por finalidad impactados, que es el ciudadano del común. Lastimosamente, eh, el primer error que no podía cometer Gustavo Petro era rodearse mal. Y ningún presidente, porque un presidente lo primero que tiene que hacer es coger un equipo que conozca de las carteras que van a manejar, que tengan experiencia, que tengan principios, que lo hagan con transparencia. Pero mire, va y pone en la unidad de gestión de riesgo a uno de sus mejores amigos, que él llamaba el decente, Olmedo López. ¿Y cuántos billones se terminaron robando en la unidad de gestión de riesgo? Y después él salió a decir que lo habían traicionado. Pasó ahora con Carlos Ramón, prófugo de la justicia, lamentablemente del partido al que yo pertenezco, pero las cosas se deben asumir. Y ahí está, otro hombre que hizo parte de un soborno
que hoy tiene al expresidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara allá presos respondiendo ante la justicia. Entonces, lastimosamente, el error que él no podía cometer, lo cometió entrando. Es que tienes que nombrar gente que no sea corrupta, que tenga conocimiento y que tenga experiencia. Si yo llego a ser presidente de la República, lo primero que voy a hacer, Ministerio de Transporte, alguien que conozca el transporte. Ministerio de Vivienda, alguien que tenga experiencia en el Ministerio de Vivienda, para que así nosotros no lleguemos a ensayar. Son 4 años que se van como el agua entre las manos. Son 4 años que uno no puede llegar a sencillamente improvisar. No, 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 no. Llegar a dar soluciones. Y que se acabe tanto discurso, porque el colombiano ya está remamado de escuchar al uno diciendo del otro y al otro diciendo del uno. No, 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 no. Necesitamos que se llegue a hacer, a ejecutar y a dar respuestas. Y ese sería mi mayor logro. Yo quiero ser un presidente recordado por sus obras. Quiero llegar a hacer a lo que marca, o sea, que se brinden las soluciones. Que el niño de la escuela pueda ver por fin que su escuela no se le cayó. Que el que está enfermo pueda llegar de verdad a un lugar donde la atención en salud sea agradable. Hay gente que llega medio enferma a un puesto de salud y sale enferma. O sea, pues se empeora por las condiciones en las que está el mismo lugar en el que lo están atendiendo. Entonces, no, eso, llegar a ejecutar y a dar soluciones.